Hoy vamos a seguir en Marcos y hoy nos vamos a un texto bien interesante. La semana pasada, el domingo pasado, vimos cómo Marcos nos llevaba desde la sinagoga a la casa de Pedro, ¿verdad? La pastora decía que nos llevaba a prisa. Marcos nos lleva un poquito a prisa. Y dice el texto que la suegra de Pedro tenía fiebre, así que inferimos que Pedro era casado, ¿verdad? Porque tenía una suegra. Y esta mujer que no tiene nombre era una líder en ese hogar y en esa comunidad. Así que los discípulos están con Jesús en casa de Pedro, de la suegra de Pedro, y Jesús no se intimida al tocarla y brindarle la sanidad. La segunda mitad del Evangelio de Marcos nos mostrará por qué la cruz era necesaria y qué logró Jesús con ella. Lo que parecía una historia de triunfo cada vez se asemeja más a una tragedia. Jesús ha comenzado a dar detalles acerca de su misión. También habla de manera más explícita sobre lo que significa seguirle. Y yo te pregunto en esta mañana si sabes lo que implica seguir a Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. En la primera parte de Marcos, Marcos ha llamado a varias personas, ¿verdad? El Señor ha llamado a varias personas para que le sigan, pero ahora está definiendo de forma clara las implicaciones de seguirle. Así que, como Él va a llevar una cruz, como Él va a llevar esa cruz, nosotros y nosotras tenemos que llevar la nuestra. Y la cruz está unida a su gloria. Lo mismo ocurre en tu vida y en la mía. Este es el tema que nos presenta la segunda parte del Evangelio de Marcos. 6 días más tarde, es decir, el día del Shabbat, era común en el relato de milagros el apartarse de la gente. En este caso, Jesús lo hace acompañado de 3 de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Así que ahora Marcos nos lleva a un monte. Este Marcos es terrible. A un monte alto. Pero antes de este evento, Jesús ya le había dialogado a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, y padeciera mucho, y muriera, y luego resucitara al tercer día. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios bajó al monte Sinaí en una nube. La voz de Dios habló desde la nube y todo el mundo estaba aterrado. Moisés fue a la cumbre de la montaña, donde suplicó poder ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria, tu infinita grandeza, donde suplicó poder ver esa belleza inigualable. Dios respondió: cuando mi gloria pase, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, pero mi rostro no lo verás, pues nadie puede verme y seguir con vida. Moisés no pudo ver la gloria de Dios directamente. El simple hecho de estar cerca fue suficiente para que el rostro de Moisés brillara por el reflejo de la gloria de Dios. Ahora nos encontramos en lo más alto de otra montaña y de nuevo con la gloria de Dios. Ese maravilloso resplandor hace que la ropa de Jesús sea de un blanco resplandeciente, y de allí sale una voz de una nube
pero también sale Moisés y Elías. El Salmo 50 nos dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Esta nube de gloria es la Shekinah. Jesús produce la gloria insuperable de Dios, pues emana de Él. Jesús no apunta a la gloria de Dios como Elías y Moisés y los demás profetas. Jesús es la gloria de Dios en forma humana. El libro de Hebreos nos dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Gloria a Dios. Jesucristo se transfiguró ante 3 de sus discípulos, solo 6 días después del primer anuncio de su pasión. Pero aquí ocurre algo que no tuvo lugar en el monte Sinaí. Pedro, Jacobo y Juan, aunque están ante la presencia de Dios, no mueren. Ante esta escena de transfiguración, palabra que viene del griego, metamorfosis, que significa cambio de forma, esto no era una luz que venía a Jesús desde el exterior. La palabra transfigurar describe un cambio en el exterior, el cual viene del interior. Así que precisamente estos son los cambios que opera el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, ya que el cambio exterior viene de esa transformación de nuestro interior. Gloria a Dios. Esto es parte de un lenguaje apocalíptico que anuncia la glorificación, pero sin evitar la cruente muerte de cruz. Jesús, pues les había dicho que iba hacia la cruz y que espiritualmente ellos debían seguirle en el camino de la cruz. Era fácil para ellos, perder la confianza en Jesús después de una declaración tan negativa. Oiga, pero Jesús nos muestra que los que llevaban su cruz también recibirían su gloria, porque la meta no es la cruz, amado y amada. La cruz es el camino hacia la meta y la meta es la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, esto contesta la pregunta del principio. El que crea que este es un camino, fácil, créame, no lo es. Hay un precio que pagar. Debe haber una transformación en la mente y en el corazón para poder cargar nuestra cruz cada día, vivir nuestra visión y nuestra misión cimentadas en los valores del reino de Dios. Pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro tiene miedo, pero como siempre, impulsivo y aprontado, como dicen en el campo, intenta salvar a Jesús del sufrimiento, porque no pone su mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando hablamos con temor, oiga, usted se puede meter en problemas porque el temor nos paraliza. Pedro ni tenía misión clara en su corazón y en su mente. Lo que Pedro está diciendo realmente es: necesitamos un tabernáculo, unos rituales que nos protejan de la presencia de Dios. Y la oferta necia de Pedro fue que mientras estuvieran allí, construyera 3 enramadas. Claro está, él no sabía lo que estaba hablando, pues el miedo lo tenía todo espantado. Me imagino esa escena, ellos con los ojos
oiga acelerado su corazón, pero el estar ante la presencia de la gloria de Dios no es necesariamente una experiencia placentera, especialmente cuando somos como Pedro, al no glorificar realmente a Dios. Algunas veces, amado y amada, la gloria de Dios es mostrada de formas necesarias para nuestra corrección y crecimiento. Cuando no estamos conectados ni conectadas con la visión y la misión, no sabemos para dónde vamos, ni hay relación e intimidad con Dios. Para tener esa sabiduría que solamente viene de lo alto, y nos puede pasar lo que le pasó a nuestro amigo Pedro. Pedro nuevamente quiere evadir bajar al valle para no enfrentar el conflicto. ¿Cuántos de nosotros preferimos y nosotras quedarnos en la zona cómoda, disfrutar la bendición y no compartirla ni ir en búsqueda de otros y de otras? No podemos siempre vivir en la nube, amado y amada, porque de eso no se trata la vida cristiana. Pienso que cuando Pedro vio a Jesús en su gloria, él quizás dijo para sí mismo en mi español, ¿verdad? Ay, aquí no conviene quedarnos porque así es como debería ser. Olvídate del asunto de padecer y de sufrir y de menos morir crucificado. Muchachos, vamos a quedarnos aquí. La propuesta de Pedro a Jesús a quedarse a vivir en la montaña responde al miedo de ir a Jerusalén, donde le espera la pasión, la muerte. Por eso intenta a toda costa que Jesús no baje de la montaña. Pedro balbuceaba sin sentido, como lo hacemos tú y yo. Y como Pedro somos muchos y muchas las que preferimos la comodidad de la montaña antes que bajar de ella para enfrentar los retos y desafíos que nos presenta la vida cotidiana a cada día, ¿verdad? Y en cada momento. Justo después de la intervención de Pedro, aparece una nube que envuelve a Jesús, Moisés y Elías. Desde esa nube de gloria, Shekinah, Dios dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Esa voz les aseguraba que el plan también estaba bien con el Dios Padre. De repente, cuando miraron a su alrededor, no vieron a nadie más, solamente a Jesús. Es la forma que Marcos, es la forma que Marcos encuentra para decir que Moisés y Elías se han ido. Y Jesús no es solo el Dios que está al otro lado de la brecha. Jesús es el puente para cruzar ese abismo. Amado y amada, Jesús es capaz de dar lo que ni Elías ni Moisés pudieron dar, ni tampoco pudieron ofrecer. Lo que nadie puede ofrecernos. A través de Jesús podemos cruzar la brecha hacia la verdadera realidad, porque podemos entrar en la relación con Él. Jesús es el templo, Jesús es el tabernáculo que termina con todos los rituales. Templo porque es el sacrificio que acaba con todos los sacrificios. Es el Cordero de Dios. Cuando la nube baja, los discípulos no mueren, sino que están rodeados y abrazados por el resplandor de Dios. Oyen a Jesús, oyen a Dios Padre hablar de su amor por su Hijo. Igual, ¿no se les parece eso al momento cuando Jesús fue bautizado al comienzo del Evangelio de Marcos? De repente la nube se va y se quedan allí, miren, paralizados, acostumbrándose de nuevo a la oscuridad de la montaña.
Jacobo, Pedro y Juan han experimentado la verdadera adoración. Mire, la adoración es un reflejo de aquello que nuestros corazones anhelan, lo sepamos o no. Lo buscamos de muchas maneras y formas. Lo buscamos en el arte, en nuestras relaciones románticas y también en los brazos de nuestra familia. En esa adoración, la gloria significa la buena relación con Dios, ser acogido o acogida por Él, recibir respuestas sobre la verdadera realidad de las cosas, pero no las que quiero, no las que me imagino o no las que pretendo, sino que la verdadera es la que solamente conoce nuestro Dios. Mire, la adoración no consiste solo en creer. Antes de Pedro, Juan y Jacobo subir al monte, ya creían en Dios. Además, Pedro había declarado: tú eres el Cristo, pero ahora lo habían sentido. La presencia de Dios los ha envuelto. Han visto lo que todos y todas anhelamos poder ver: el rostro de Dios y sentir su tierno abrazo. Ahora imaginemos esa escena, cuando el eco de la voz de Dios ya ha desaparecido. Los discípulos debían tener un sinnúmero de preguntas que hacerle a Jesús. Cuando bajan de la montaña, Jesús les ordena que no cuenten nada a nadie. Cuando bajan y reciben esto, Jesús les ordena que no lo cuenten hasta después de la resurrección. Y nos preguntamos ¿por qué? Mire, porque el significado completo de todo lo ocurrido solamente podría ser evidente luego de la resurrección. Ellos habían experimentado un anticipo de esa resurrección y de la segunda venida de Jesús. Y de todos modos, si pensamos que ellos lo iban a decir, nos podemos preguntar quién iba a creer, ¿verdad? Ese mandato de no contar a nadie lo sucedido forma parte de lo que se conoce como el secreto mesiánico. Solo se puede comprender correctamente el mesianismo de Jesús después de su pasión y de su resurrección. Recordemos que al hablar de Jesús, de su resurrección, Él está de nuevo anunciando su muerte. Cuando Jesús dijo: soy el Mesías, pero voy a sufrir y a morir, Pedro le reprendió. ¿Se acuerdan ese texto? De nuevo Pedro y los otros se resisten, pero esta vez son un poco más cautelosos. Más adelante ellos cuestionan, ya que el libro de Malaquías profetizó que Elías regresaría antes del día del Señor. Esto sería cuando Dios vendría y restauraría el mundo. Así que ellos pudieron pensar que el día del Señor estaba cerca, porque Elías estaba allí. Cuando Jesús fue bautizado, que lo vimos en el primer capítulo de Marcos, el Espíritu de Dios descendió sobre él, y nos dice el texto como en forma de paloma, y le fortaleció para enfrentarse a Satanás en el desierto. Eso lo vemos en el texto. Ahora el Padre le envuelve con su presencia, con su luz y su gloria, para fortalecerle para la prueba aún mayor que le espera, a medida que se dirige de manera decisiva a la ejecución en la cruz. A través de este acontecimiento, no solo fortalece a Jesús, Dios está preparando a sus discípulos para la prueba a la que ellos también van a enfrentarse, porque le van a quitar a su líder. Su líder va a desaparecer. Iglesia, hoy voy a hacerle varias preguntas.
¿Has tenido alguna experiencia de este tipo o parecida? Que la compasión y el amor de otra persona te ayudara a enfrentarte a tu sufrimiento. Que la aprobación incondicional y el ánimo de alguien transformara tu miedo en transformación y determinación y esperanza. Que un encuentro con la belleza hiciera que tu ansiedad se neutralice y te diera esperanza. Y si tú recibieses ese tipo de ayuda con más frecuencia, te pregunto, ¿no serías diferente? ¿No te harían los problemas más sabios, más sabia, más profundo o más profunda y más fuerte, en lugar de convertirte en alguien amargado o amargada, severo o severa o triste? ¿No te haría el sufrimiento más compasivo en vez de volverte más cínico respecto a la naturaleza humana? ¿No te ayudaría el fracaso a ser más productivo en la vida? La respuesta sería, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo vas a conseguir ese tipo de aprobación, de ánimo y de amor sin consumir o sin utilizar a tus amigos y familia con tu necesidad? La respuesta para nosotros y nosotras, como le fue para sus discípulos, es la adoración. Es que tienes que adorar a Dios para poder acceder a su misma presencia. Tienes que tener claro lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará a través de Jesús. Tienes que experimentar un anticipo de la acogida y el abrazo de Dios. Un día te dará en persona. Aleluya. De hecho, tienes que sentir lo que es conocer del amor de Dios. Mire, una cosa es que te digan que este restaurante es bueno, te lo pueden decir. Puedes creer lo que te han dicho, pero es cuando vas, lo visitas y pruebas la comida que te quedas con la boca ahí maravillada de todos los sabores, es que comprendes que es una buena comida, que ya te habían advertido, pero ahora tú lo has corroborado. Cualquier similitud con el camarón es pura coincidencia. Pues una cosa es saber de Dios, el glorioso Creador, el amor de los amores, que te ama, se preocupa por ti y por mí, nos sostiene, pero otra cosa es experimentarlo, es sentirlo y es vivirlo. Sea lo que sea que la vida nos depare, necesitamos esos anticipos, esas muestras de gloria para alentarnos y darnos fuerzas en el camino de la vida. Mire, la transfiguración no es un truco milagroso. No es un truco milagroso para convencer a los discípulos de la verdad de Jesús. Es una experiencia de adoración, una experiencia de adoración colectiva que van a necesitar para lo que les espera. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la presencia de Dios de esa manera? ¿Cómo podemos experimentar esos maravillosos anticipos? Jesús y sus discípulos apenas han bajado de la montaña. Jesús tiene la oportunidad de mostrarles cómo pueden llegar a la presencia de Dios. Mire, a través de Jesús no es la santidad perfecta la que nos abre el camino. Si usted creyó eso, está equivocado o equivocada. Sino todo lo contrario. Nuestro reconocimiento de nuestra incapacidad, de nuestras debilidades,
y de nuestro arrepentimiento es lo que nos allega a Él. Amado y amada, alcanzar la santidad perfecta es imposible. Y si esto es lo que tú esperas, nunca te adentrarás ante la presencia de Dios. Tienes que admitir que no somos santos. Yo no soy santa, ni tú tampoco lo eres, y que necesitamos su ayuda. Cuando reconocemos eso, es cuando nos estamos acercando a nuestro Dios para adorarle, porque hay transparencia y hay entrega. Cuando vemos esta escena, debemos estar conscientes de lo que Jesús está a punto de perder. Ha vivido en gloria por los siglos con su Padre. En la montaña hemos visto al Dios de la gloria envolviendo a Jesús, pero ¿sabe qué va a pasar? Que en la cruz le abandonará. En la montaña hemos visto la vida que siempre ha llevado, rodeado y revestido con el amor y la luz de Dios, pero en la cruz estará desnudo en la oscuridad. Nosotros y nosotras también hemos vivido momentos de gloria, momentos de luz, pero también nos han dejado solos y solas y hemos pasado por el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué Jesús decidió pasar por esto? Es una pregunta válida. Lo hizo por amor a ti y a mí. En la montaña Dios le dio fuerzas para su visión y su misión, para el sufrimiento infinito que iba a experimentar. Dios nos puede capacitar de la misma manera para enfrentarnos y superar nuestras propias pruebas. Y están todas en filita, como siempre les he dicho. Puede que sepas que Dios te ama, pero a veces el Espíritu Santo te hace experimentar, oiga, que de verdad sí, cuánto nos ama el Señor. Iglesia, en ocasiones vas a la montaña y a través del Espíritu Santo puedes oír a Dios que te declara su amor incondicional, permanente e íntimo. Hay momentos en los que solo sabes que Dios te ama, sino que en tu corazón escuchas su voz que te dice: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y sabes qué diría Jesús también? Haría lo que fuese por ti, da igual lo que me costase, para no perderte, y lo he hecho. Aleluya. Yo quiero decirles que cuando yo acepté el llamado de Dios, tenía una idea de lo que era. Pues para aquellos que no lo sepan, yo vengo de una familia pastoral. Estuve casada con un pastor. Así que una cosa es la idea y otra cosa es experimentarlo. Pero siendo esposa de pastor, sé lo que es la vida de un pastor, pero yo no soy la pastora, ¿sabes? El pastor era mi esposo. Así que he sentido en ocasiones mi incapacidad. He sentido mis debilidades. También he sentido cómo mi ego elevado, Dios lo ha ido transformando. Pero he descubierto, amado y amada, que en este camino se pierde mucho, mucho, pero tiene que ser así. Porque nada se compara a la satisfacción de vivir los altos valores del reino de Dios. Esos valores que me sostienen, esos valores que me transforman,
esa misma gracia que te sostiene a ti, no importa lo que estés pasando en esta preciosa mañana. El apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La transfiguración nos habla de nuestra reflexión permanente. ¿Saben? Debe haber en nuestros corazones una reflexión permanente según hay una conversión diaria. Bendito Dios. La transfiguración nos habla de una reflexión permanente y la acción en la vida de Jesús. En nuestra generación, la nube de Dios te sigue acompañando a ti y a mí y nos hace creyentes iluminados, comprometidos y transformados para transformar el mundo de acuerdo con la visión y la misión y los valores del reino de Dios. Mire, cuando has buscado a Dios con tu incapacidad, entonces has adorado, y cada vez que sientas su abrazo, tu alma brillará un poquito más con el reflejo de su gloria y estarás un poquito más preparado y preparada para enfrentarte a aquello a lo que la vida te depare. Así nos ayude Dios.